Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, amigo. Muy buenas, Ángel. Oye, ahora me tienes intrigado, ¿ves? Estamos aquí con la pantalla en negro, no. Mm, ¿Qué será? Muy ¿Será? mal, muy Bien, mal. Bien, pues mira, es una canción patrocinada por Home Nom. Y no es Gacharik Spin. Pero, pero, es algo súper interesante. Por cierto, aparte de agradecer a Home Nom que patrocine la canción, esto es un mensaje directamente para él. Amigo, muchísimas gracias por tus palabras, ¿vale? Que el otro día te comenté una cosa y eres un tío grande. Muchísimas gracias. Eres muy buena persona. Así que vamos allá y lo siguiente es un grupo que si te acuerdas, una vez vimos a una batería que nos mega flipó que se llamaba Senri. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Perfecto, pues tenemos a Jazz Avengers. Y es un grupo formado por Senri, que, por supuesto, Kawaguchi a la batería, como no, al bajo la enorme Yuna Serita, que si te acuerdas de Tokyo Group, Sí, sí, Yoshi, sí. que nos flipó Sí, esa la bajista, bajista, sí, sí. claro, después el teclado Marita Queda, a la guitarra Shizuru Segawa, saxofón soprano Ami Nakazono, saxofón alto uno de ellos, Mijo Terachi, que va a estar a la izquierda, y el saxofón alto 2 Wakana, que va a estar a la derecha. Y saxofón tenor, Miku Yonezawa. Es decir, Cuatro saxos. el grupo Jazz Avengers. Los Avengers de Marvel, que es lo que eran, ¿no? Lo mejor de lo mejor, ¿no? Dentro de los superhéroes, pues imagínate aquí Bueno, la que pueden liar. hay opiniones, pero bueno. Oye, sígueme el rollo. No, no, no con el grupo, sino con los Avengers de Me Marvel, estás me haciendo refiero. quedar mal. En Endgame me quedé dormido en el cine. No me digas, ¿sí? ¿En serio? Es que ya Marvel no es lo que era. Bueno, Escucha, que me dormí cuando Thor está tuerto y cuando me desperté tenía los dos ojos otra vez y me quedé, ¿eh? ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Tiempo muerto. Bueno, pues amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campanita para avisarte de las nuevas reacciones. Así que vamos allá con Jazz Avengers.
yo no sé quién está flipando más, si nosotros o la guitarrista. Sí, sí, la guitarrista Y ha llegado el está... momento en que ha hecho ¡Vamos! Yo estaba con mi cara de cabra asoma al barranco, ¿no? Así que... Oye, absolutamente magnífico, ¿eh? Em, bueno, para empezar, entre Henry tocando la batería, que es flipante, y bueno, Yuna, que me tiene, buah, tocando el bajo me tiene enamorado. Em, Yuna Senri y luego estas dos mozas Yuna picándose ahí Cenizáis. Sí, con... sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Pero es para buscar espérate, 4:17, vamos un poquito para atrás, porque bueno, el momento en el que ha estado la guitarrista, mira, mira, la cara de satisfacción que tiene viendo aquí a sus amigas o compañeras de banda tocando, ha sido espectacular. Mira, mira, se lo está pasando de muerte. Esto es disfrutar de la música. Si yo tuviera que tocar el saxo o el de la izquierda, no sé si será un... No sé qué instrumento es. El de la izquierda, bueno, yo creo, bueno, es un saxofón alto. Es que claro, del tipo de sonido que emita, más agudo, más grave, pues Ya. si te fijas, por ejemplo, el saxo tenor, ¿vale? Creo que es el tenor, pues tiene otra forma diferente, ¿no? Es de cada uno tiene una forma Sí, distinta. sí, no, yo como siempre he visto que es así, bueno, los que tienen más a la derecha, que no están en el encuadre. Ya, sí, Además que, pues mira, son los cuatro saxos y va desde el más agudo, que será el que está más a la derecha, hasta este de la izquierda, que es el más... sí, No sé, estoy hablando por... no tengo ni idea. Pero vamos, entre Senri y Yuna, con la base rítmica, claro. y estas dos es que se comen a la guitarrista y a la teclista. Claro, claro. No, es impresionante. Bueno, el teclado está ahí acompañando, al igual que el bajo y la guitarra. Aquí los grandes protagonistas están siendo los saxofones. Así que bueno, el saxofón, por lo que, a ver, si yo recuerdo bien, el saxofón alto, que hay dos, es la típica forma de saxofón que tú estás acostumbrado a ver. ¿Vale? Ujú. Después está el saxofón soprano, ¿vale? Que el saxofón soprano es precisamente el que ves de la chica de la izquierda del todo, ¿vale? Que es muy recto, ¿vale? Que no tiene la Sí, sí. curvita, efectivamente. Y después está el saxofón tenor, ¿vale? Que tengo yo entendido que es el más grande, ¿no? Que es el que vas a ver también a la derecha de la pantalla, que se ve que se ve sustancialmente más grande que los demás. Así que bueno, queda un poquito ya aclarado, ¿no? Ajá, ajá. Perfecto, bueno, pues recordemos, el saxofón tenor es, digamos, el más grande, el soprano, el que es recto, y después el alto, que es el típico que estamos acostumbrados a ver, que identificamos cuando pensamos en un saxofón, ese es, ¿vale? Es el alto. Venga, pues continuamos.
Me sabe mal y lo voy a pasar para atrás para que vuelvan a hacerlo, pero es, mira, al igual que vimos con las dos anteriores, esto es una música, se llama pregunta y respuesta, ¿vale? Es decir, yo lanzo una frase musical y tú tienes que contestarme en consonancia, ¿vale? Para que complemente a lo que yo te estoy lanzando, ¿vale? Es como los duelos de guitarra que Sí, responden sí. uno a otro, pues esto es lo mismo, ¿vale? Me ha hecho muchísima gracia porque cuando ha tocado esta chica, em, las compañeras, las caritas que se les estaban quedando eran de flip, vamos, de alucine total. La, a, la- a esta que se ve con el saxofón, un saxofón alto, que decíamos a la derecha de la pantalla, y entonces tiene que ser Wakana, ¿vale? Es decir, mientras está tocando Miku, pues Wakana le ha entrado la risa floja porque no sabía cómo reaccionar. Está genial. Esto es flipante, pero flipante. Estaba diciendo, ¿y ahora qué hago yo? Sí, sí, sí. Ha sido algo así, como diciendo, bueno, tendremos que estar a la altura, ¿no? Madre mía. Ay.
Alucinante. Bueno, hay que decir que aunque no haya tenido su momento solo Yuna Serita, es igualmente impresionante todo lo que ha hecho. Es decir, que el groove que tenía tocando el bajo era alucinante, a la vez también el teclado pues ha mantenido ahí el grupo cohesionado, ¿no? Con lo que tocaba, ha asumido una figura secundaria, pero bueno, es decir, no todo el mundo puede destacar en cada tema. No sé si te has dado cuenta de que realmente ha habido una parte de improvisación y una parte, digamos que sí tenían prevista como unas líneas marcadas. eh, Sí, tenían como un estribillo, ¿no? claro, ese estribillo era lo que Ah, realmente, y si te fijas es lo que ellas estaban leyendo en partitura, ¿vale? Eso es lo que realmente, después, cuando han hecho el pique de 2 a 2, eso era totalmente improvisado, ¿vale? Y bueno, me parece a mí que en el encuentro número uno, ¿vale? A la izquierda ha salido ganando al final el saxofón, el saxofón soprano, le ha ganado al alto y y en el otro le ha ganado el saxofón tenor al alto. Es decir, los saxofones altos me parece a mí que han salido perdiendo en esta ocasión, pero es que todos eran buenísimas y claro. todas, todas, todas. Sobre todo ha habido más diferencia entre el tenor y el alto a la derecha, que era la saxofonista tenor era un nivelazo increíble. Ese duelo estaba perdido de antemano Sí, ya. sí, la dejó un poquito como diciendo, espérate, ¿y ahora qué hago yo? Madre mía, ¿no? Sí, estaba sin respiración yo ahí, digo, pero Está ahí, digo, está abriendo la caja para el ventillador. para dar un poco de aire que tuviera ahí dentro, porque Pero así, un poco más respirando como Darth Vader ahí. sí, sí, aquí día le quito la máscara ahí y me pongo a respirar, ¿eh? Impresionante. Eh, un nivel increíble de Jazz, bueno, Jazz Avengers. Bueno, hay que decir que bueno, Maybe I Know es el tema que no lo dije al principio, pero sí salió en los títulos de crédito, digamos, Ujú. del principio, pues un temazo. Maybe I Know de Jazz Avengers. Gracias, Home de nuevo por patrocinar la canción y bueno, de descubrirnos estas joyas. Pues bien amigos, ya sabéis si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de las nuevas reacciones. Dos formas de poder apoyarnos, una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por aquí. ¿Y cómo se hace esto? Pues bueno, pues hay unos enlaces en los que ponemos debajo de la reacción y tanto para haceros miembros como para haceros Patreon pues lo tenéis accesibles ahí, pincháis y ya podéis hacerlo. El Patreon, pues son reacciones personalizadas, ¿vale? Como el amigo Homnom que nos ha propuesto, pues, este tema de The Jazz Avengers, Maybe I Know. Y bueno, dependiendo del tipo de Patreon, pues tendrás 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo de un mes. Perfecto. Bueno, pues por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la puedes ver, nos ayuda un montón. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.